¿Sabías que la línea 1 del metro de Lima, o también conocido como tren eléctrico, tardó casi 25 años en construirse? Para saber qué pasó entre el año 2006 y 2011, debemos remontarnos exactamente a ese momento. Alan García nuevamente vuelve al poder luego de su primer mandato, que fue totalmente un desastre económicamente hablando. Esta vez llega con un nuevo discurso: responsabilidad, estabilidad y reconciliación. Pero no romperán mi fe, no quebrarán mis ideas, no quebrarán mis compromisos, no podrán impedir que esté nuevamente junto al pueblo. Y por lejana sea la distancia o profundo fuera el sueño de la muerte, yo sabía que algún día vendría a estar con ustedes, para con ustedes y con los demás peruanos comenzar otra vez el camino. Pero el país se encontraba dividido. Unos creían en su segundo gobierno, pero otros no superaban la hiperinflación del primer gobierno. Socialmente, el Perú mostraba altos índices de pobreza y las brechas de desigualdad estaban muy marcadas entre Lima y sus regiones andinas y amazónicas, y hubo un aumento en los conflictos sociales debido a los proyectos mineros y ambientales que hacía que las comunidades se enfrenten con el Estado debido al impacto social y ambiental que causaba estos proyectos extractivos y mineros, sobre todo el activo Aguajón y este tema llamado el baguazo. Los efectivos que se habían concentrado en el puente de Corral Quemado atacaron por tierra y por aire. Un helicóptero se encargó de lanzar desde el aire bombas lacrimógenas. Ahora, imagina asumir el gobierno donde los desafíos eran enormes: reducir la pobreza, enfrentar la informalidad, atraer inversión privada, diversificar la economía que dependía casi totalmente de los minerales como el cobre, el oro y zinc, y cerrar brechas gigantes de infraestructura. Muchas zonas aún no tenían carreteras, agua y electricidad. Era un país que crecía, sí, pero no crecía igual para todos. Por eso, obras como la Línea 1 que tú y yo usamos se convirtieron en un símbolo, un Perú que quería avanzar pero siempre encontraba obstáculos. La estructura de los gastos públicos. En el sector educación podemos observar que se basó en la reconstrucción y remodelización de los colegios emblemáticos. Sin embargo, muchas de estas siguen inconclusas. Por otro lado, en el sector salud, pudimos ver que con un presupuesto de 260 millones de soles se inauguró el Hospital del Niño. Sin embargo, estas no estaban operativas del todo. Además, pudimos observar en conflictos como el sismo de Pisco en 2007. Los demás, más del 60% de la sociedad civil, para concretar sus aspiraciones de contar con un presupuesto justamente para este tema. Bueno, tranquilo, tranquilo. Cálmense. Cálmese, cálmese, no se mueva. Quédese ahí. Quédese ahí, quédese ahí. Quédese ahí. Quédese ahí, no se mueva. Y la masacre de Bagua o el Baguazo, hubo bastantes pérdidas monetarias y a su vez pérdidas humanas. Respecto a los impuestos, Alan García fijó el IGB con un 18% y las ITF con un 0.005%. Se menciona que el gobierno tuvo un superávit fiscal debido a las infraestructuras que se realizó, las inversiones extranjeras y además por el boom minero. En la política monetaria, el BCR obtuvo un papel importante debido a que controló la inflación y estabilizó en un 3%. Había una vez en Perú que después de años difíciles decidió abrir las ventanas y dejar que entre un nuevo aire. Este era el segundo gobierno de Alan García. Y él volvió cambiado, casi irreconocible. Donde antes veía desconfianza, ahora veía puertas abiertas. Defendió el libre comercio, la inversión privada y la idea de que el país tenía que conectarse con el mundo si quería crecer. Así empezaron a firmarse tratados de libre comercio uno tras otro, como si fueran llaves que abrían mercados. Y sobre todo la confianza que tanto se necesitaba. Esa confianza se convirtió en movimiento.
La inversión privada creció hasta un 19.1% del PBI, levantando el comercio, los servicios, la minería y la construcción. El Estado también invertía, aunque con pasos más torpes, tratando de mejorar carreteras, escuelas, hospitales. El país empezó a latir más rápido, 8% de crecimiento en el 2006 y un 9% en el 2008. Y aun cuando el mundo entero temblaba por la crisis, el Perú se sostuvo firme. Mientras tanto, la economía interna encontraba su propio ritmo. Se redujo el IGB para darle un empujón al consumo. La inflación se mantuvo dócil alrededor del 2.9% gracias a una política monetaria más moderna. Los altos precios de los minerales llenaron la caja del Estado y por primera vez en años hubo ahorro público como un pequeño escudo contra cualquier tormenta externa. El crédito se expandió, las familias compraban más, soñaban más y en paralelo con ello el país también intentaba sanar una herida profunda, que esta era la desnutrición infantil. Con el programa Crecer, esa cifra bajó de un 22.9% a un 17.9%. Si bien es cierto, fue un tiempo donde el Perú por fin empezó a moverse con paso firme, abriéndose al mundo, atrayendo nuevas inversiones y dándoles a miles de personas una oportunidad de poder vivir un poco mejor. Entre el 2006 y 2011, durante el segundo gobierno de Alan García, la economía peruana vivió uno de sus periodos de mayor crecimiento. El PBI nominal aumentó casi todos los años gracias al boom minero, la fuerte inversión privada y a la demanda interna de expansión. Solo en 2009 cayó ligeramente por la crisis financiera mundial, pero el Perú se recuperó rápidamente en el 2010 y 2011. En cuanto a la inflación, tuvo un comportamiento mixto, encontrándose dentro del rango meta, debido al aumento internacional de petróleo y los alimentos. El desempleo mostró una tendencia a la baja, pasando del 8.3% en 2006 a 7.3% en 2011, impulsado por construcción, comercio y servicios. En resumen, fue un periodo de fuerte crecimiento, un impacto de la crisis global y una rápida recuperación. A pesar de su primer gobierno, Alan García supo reivindicarse en el segundo gobierno aplicando el Tratado de Libre Comercio, políticas fiscales como el IGB y el ITF, promoviendo así el consumo local, atrayendo así la inversión extranjera. En el lado positivo también fue acompañado del boom de los minerales, en cual ayudó a que el país crezca económicamente y rápido, como también fue opacado por los casos de corrupción, el llamado bono 6.000, que a los damnificados nunca les llegó, o también los sobrecostos en la reconstrucción de Pisco después del terremoto. Todo eso fueron investigados por casos de corrupción y también se vio dañado algo muy trágico que ocurrió, fue el famoso Baguazo. En síntesis, se pudieron evitar muchos errores durante el gobierno de Alan García, como demostrando la transparencia a la población, como el diálogo comprendido a través de los bandos como los habitantes de Bagua, como las personas de la minera. Un buen gobierno se define aquel que protege y escucha a su población, algo que Alan García no logró plenamente.